Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de esto que damos en llamar Verdades Ocultas en la Mesa de Conciencia Urbana desde el sur de la provincia de Santiago del Estero en la ciudad de Ñetuyo. Mi nombre es Carlos Daniel Quintero Fernández, un gusto compartir la mesa junto a Osvaldo Floridia. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en este martes 5 de mayo del año 2026. Aquí estamos iniciando en un día martes como hoy el programa Verdades Ocultas Añatuya 2026. El saludo para todos ustedes, a donde ustedes se encuentren. El saludo para vos, querido compañero, periodista Carlos Daniel Quintero Fernández. Un gusto, un placer estar con vos aquí haciendo el programa. Así, compañero, el saludo para los amigos de distintos puntos de la provincia, del interior provincial, de la provincia de Santiago del Estero, a los amigos de Misiones, de Catamarca, de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de La Plata, a los amigos de Capital Federal, en provincia de Buenos Aires. También saludamos a los amigos de Mar del Plata, saludamos a la gente de Neuquén, Santa Cruz, Mendoza. Gracias por estar ahí del otro lado, los amigos de Santa Fe también. Gracias por compartir este pensamiento y este sentimiento también, que es a través de las palabras expresar lo que nos pasa a los argentinos, expresar lo que nos pasa a los antigueños y a los ñatuyenses en estas épocas eleccionarias, con las elecciones a intendentes para la ciudad de Ñatuya, que serán muy, pero muy pronto. Un saludo a la gente de Córdoba. Gente de Córdoba, cierto, sí, sí señor. A Darío era, ¿no? ¿Verdad? Darío, gracias por estar ahí del otro lado. Para vos y a tu grupo de amigos también. Bueno, bendiciones para ustedes. Para los amigos de Darío, de ahí no me acuerdo la ciudad. No importa. Bueno, ya me voy a acordar en el transcurso del programa. Pero bueno, gracias por estar ahí del otro lado. A la gente de Rosario también. A Héctor Martínez de Australia también, que ahora nos empezó a ver hace poquito. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por compartir, más que nada, todo lo que nosotros tratamos de expresar a través de esto que es Verdades Ocultas, ¿no? Comenzamos el programa con algo que ya sabe Osvaldo, que por ahí uno se llena no se llena de dudas, sino alguna nube pasajera por ahí que puede contener alguna duda, no de lo que hacemos, sino del mensaje que damos, más que nada, ¿no? Y con respecto a eso, yo le contaba a Osvaldo el otro día que es una inquietud que yo tenía, que decía, tanta gente no puede ser que nos vean, que sea verdad. Y bueno, las estadísticas por donde nosotros salimos, que es la plataforma del Facebook, prácticamente no miente, no se puede ocultar cosas ahí. Aquel que ve, al que pone su like, aquel que pone seguir, bueno, listo, ya está. Y bueno, estas son las estadísticas, ¿no? Las reales. Y yo le pedía a Dios, le digo, Dios, orientame por favor para ver si es verdad. Porque uno puede mentirse con el afán de que sí, nos ven mucha gente, que esto, que lo otro, estamos todos bien. Bueno, y salí yo después de eso, de ese pedido, como Dios siempre escucha, salí a la vereda y me encontré con alguien que me saludó, me llamó y me dijo, vení Carlito, quiero presentarte a alguien que es de la provincia de Córdoba. Y bueno, ahí empecé a conversar con esa persona y me dijo que me habló muy bien del programa, el saludo para Osvaldo, me decía, para Floridia, me dice, y bueno, los felicito por el programa, el camino está muy bien marcado. Es muy bueno que se cuente, que se digan las verdades de una sola vez,
por lo menos alguien que se atreva a decir las cosas, y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y después de esto, de este diálogo con esta persona de Córdoba y una de acá en Etuya, me quedó claro, prácticamente me quedó muy, pero muy claro que lo que uno está haciendo, y me contestó Dios por intermedio de otra persona, Así es. que el camino el que nosotros hemos comenzado hace 3 años con este programa de Verdades Ocultas es el correcto. Decir verdades no está mal. Contar realidades, contar injusticias, contar lo que nos pasa a los argentinos, a los antigueños, a los añetuyenses, no está mal. Estamos en el camino correcto. Y en ese camino correcto uno va fijándose, buscando si está bien o cómo utilizar las palabras. A veces por la pasión se nos va también. Y el otro día Osvaldo hablaba sobre las responsabilidades que tienen las instituciones, y en este caso las instituciones que marcan la religión, pero no que marcan la religión, sino marcan las costumbres religiosas de los humanos. En este sentido hablaba de las responsabilidades que tenía la Iglesia Católica. ¿Por qué empiezo por ahí el programa? Y ya se van a dar cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta porque es importante. Se han venido ocultando cosas de la Iglesia Católica que realmente la humanidad todavía, hay muchas cosas que todavía no sabe, que nos han ocultado realmente quién era ese Dios que está en una cruz, que para algunos está muerto, pero para todos está vivo. ¿Cuál es ese Dios? Y hablando de responsabilidades, el Papa anterior al que está ahora, el Papa Bergoglio, hablaba y hizo un movimiento que muchos años estuvo postergado, por así decirlo, desde la Iglesia Católica, y que repercutió en gran parte del mundo, para todos, y hablamos de los abusos dentro de la Iglesia, los abusos sexuales, de lo que estamos hablando concretamente. Y hablamos de esa responsabilidad que tenía, pero no nos cuentan todo, Y, por ejemplo, desde la Iglesia Evangelista hay un pastor, se llama Chuy Olivares, mexicano, que habla de las responsabilidades de la Iglesia, no solamente de la Evangelista, sino de todas las iglesias que tienen la costumbre, porque yo lo entiendo así, la costumbre de los humanos es transmitir la palabra de Dios. Cada religión tiene su costumbre. Cada religión tiene su costumbre y su forma, su metodología de transmitir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es una sola. Eso sí, estamos de acuerdo con eso. Claro, la palabra de una sola. Es una sola. Y Dios es uno solo, la verdad. Hasta ahí estamos bien. Este pastor, Chuy Olivares, mexicano, hablaba de las responsabilidades que tiene y hablaba del mensaje que le daba de Pablo a Timoteo en segunda, capítulo 4, versículo 5, y habla de que, bueno, Timoteo era un pastor joven. Siempre a las personas jóvenes, cuando tienen cierto entendimiento, un entendimiento especial, y en este caso cosas de Dios, aún más todavía, siempre se lo tienda, pero esto pasa en todos los niveles de la vida, ¿no? Cuando uno es joven, lo tilda de, mirá, ¿quién me va a venir a hablar? Y así, hablando mal y pronto, este pendejo o esta criatura, si yo tengo tanta edad y he vivido mucho y sé mucho más. Y eso pasa en todos los niveles. Bueno, en este caso, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, por ejemplo, sé sobrio en todo. ¿Qué quería decirle?
que el trabajo del ministerio, de hablar, de transmitir la palabra de Dios, era muy importante. Pero hay que ser sobrio, serio, preparado, despierto para todo. Y en esto hablamos mucho de lo que nos pasa hoy en la vida política. Se traduce también ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos que, por ejemplo, cuando yo comencé a hacer análisis político hace unos cuantos años ya atrás, varias décadas, también, ¿qué sabes vos? Si no entiendes nada, recién has empezado a vivir, que esto, que el otro. Pero cuando uno tiene cierto entendimiento, que el entendimiento únicamente te lo da, y el poder llegar a otras personas, ese entendimiento y ese don, ¿quién te puede dar, por ejemplo, en la iglesia, para hacer un ministerio correcto, despierto y sobrio por sobre todo, Osvaldo? Te lo da Dios únicamente, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo en ese concepto? Muy bien. Pablo le decía a Timoteo ahí, sé sobrio en todo. ¿Qué queremos decir y traducir en la vida política, en el contexto político, en la Argentina de hoy, en la provincia de Santiago del Estero y en la ciudad de Ñatuya? Que muchos pueden tener mucho menos edad, pero ser sobrios, estar despiertos y encontrar dentro de ese don de poder transmitir la verdad y poder transmitir una palabra, una opinión, puede no, está en lo correcto, siempre y cuando sea, como se lo pedía el apóstol Pablo a Timoteo, ser sobrio, ser despierto, ser responsable de todo eso. En otra de las cosas, le pedía, soporta las aflicciones, le decía Pablo a Timoteo. ¿Qué es soportar las aflicciones? Por ejemplo, Jesús cuando iba llevando la cruz, seguramente habrá pensado, ¿cómo está sufriendo la gente que me ve a mí? Pero Él lo hacía por el amor que nos tenía a todos, por el perdón de los pecados. Muchas veces en la vida de hoy, nosotros no soportamos las aflicciones. Y los políticos de hoy, traducido a la vida política, ellos se olvidaron, primero, se olvidaron de ser sobrios, se olvidaron de ser responsables de ese lugar donde tienen hoy. Qué importante la palabra de este pastor Chuy Olivares, mexicano, cómo venía viendo desde su ministerio, que no es fácil tampoco, marcar los errores de la propia iglesia. Y en este caso, este ministerio, si bien es cierto, nosotros haciendo un contexto meramente político y un análisis político dentro del contexto pasado, presente y futuro, que lo hacemos, ¿verdad? Claro. Tampoco no es fácil para nosotros ver las debilidades de los propios políticos de nuestro palo, por ejemplo, lo que es el peronismo. Pero hay que decirlo. Y eso también es ser sobrio dentro de la vida, si bien es cierto, queda muy lejos hablar de Dios en este contexto, pero todo tiene relación. Porque Dios, ¿qué es lo que busca? Dios lo que busca es el amor, la unión, la responsabilidad. Dios busca el contexto de que uno viva en común unión con su misma palabra, con su mismo ministerio. Y agarrándonos de lo que dice el pastor Chuy Olivares, este mexicano, nosotros vemos en el día de hoy ese contexto de que muchos, dentro del trabajo que tienen de ser políticos, no son sobrios. Se han descarrilado del todo en lo que realmente es ser sobrio para darle una responsabilidad impresionante a esa figura política. Y las figuras políticas hoy en la Argentina, en la provincia y en la ciudad de Ñatuya, ya pasaron de ni siquiera piensan ser sobrios y responsables en lo que hacen. ¿Cómo se fue traduciendo, no? Y yo creo que los he encaminado bien desde un mensaje de un pastor y las responsabilidades que tiene
las religiones en sus costumbres para dar el mensaje de Dios, y los pastores en su ministerio, y los curas y los padres del catolicismo, que han perdido también parte del rumbo, de lo que significa dar un ministerio de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. Nos encontramos en un contexto donde hoy, en Argentina, en la provincia de Santiago del Estero, no tenemos referentes políticos que sean dentro de ese ministerio político, por así decirlo, que sean serios, que sean responsables, y que a través de esas aflicciones, ese sufrimiento que uno también pasa, porque esas aflicciones también tienen su beneficio. ¿Cuál es el beneficio de decir las cosas que nosotros decimos con Osvaldo, por ejemplo? Es el que usted se despierte, que usted vea las realidades que pasan en nuestra provincia, en nuestra Argentina, en nuestra ciudad y en tuya. Nosotros nos regocijamos tal vez mucho y nos hace bien que usted del otro lado pueda llegar a entender nuestra aflicción. El dolor y el sufrimiento que nosotros les transmitimos a ustedes son también la aflicción y el sufrimiento de mucha gente que le está pasando mal. Y eso es parte de este ministerio de la palabra, por así decirlo, que nosotros buscamos transmitir desde Verdades Ocultas. Un ministerio que busca y encuentra en la palabra justa, en la palabra necesaria, en la pasión en la que nosotros nos desenvolvemos dentro del programa, una reflexión eterna, justa y sincera, porque Verdades Ocultas es la verdad que te hace libre. Y al hacerte libre a vos, la aflicción nuestra nos llena el alma, nos llena el corazón, porque así terminamos, Osvaldo, el programa, con una paz, con una tranquilidad, por contar cosas que nadie sabía, o por contar cosas que nadie se atreve a decirlas. Exacto. Y nosotros, tal vez es la misión nuestra en la vida, tal vez es la misión nuestra en ese ministerio de la palabra, de lo que hablaba el pastor Chuy Olivares, y de lo que hablaba también el apóstol Pablo a Timoteo. Yo en parte muchas veces me sentí como Timoteo también, porque muchas veces me dijeron que tienes que hablar vos, y vos no tienes ni la cuarta parte de la edad como para saber qué es lo que pensaba, qué es lo que sentía, o qué es lo que significa el peronismo. Pero tal vez yo lo sentí, lo siento y lo sentía mucho más que cualquier otro que está hoy y tiene la tremenda responsabilidad y da la cierta vergüenza de no, digamos, expresar con actitudes lo que realmente se dice que son, en este caso, el peronismo, la justicia social. No podemos obviar, bajo ningún concepto, que alguien no pueda ni respetarse a sí mismo para encauzar sus palabras y encauzar también con actitudes lo que según él quiere para la comunidad. Nosotros sí, porque nosotros con palabras encauzamos y dirigimos y formamos la opinión para que cada uno de ustedes pueda discernir en sus hogares y pueda darse cuenta de lo que pasa y de lo que no pasa, de lo que a nosotros nos duele, de lo que les duele a ustedes. Esa responsabilidad del ministerio de esta palabra, desde el periodismo, desde la comunicación, para nosotros esa aflicción que puedan tener alguien por ejercer, al menos es lo que nos pasa a nosotros, desde la palabra, empezar a construir algo también. Es importante empezar a construir. Y mire de dónde venimos. Mire de dónde empezamos todo esto. Este trasvasamiento generacional que se va dando y que muchos intentaron tapar. Intentaron tapar porque no les convenía. Porque si no saciaban los propios intereses mezquinos y egoístas de ellos mismos. Y eso son de ustedes. Cada uno de ustedes. De los que nos están mirando, de los que tienen una función pública en el día de hoy. Soportar las aflicciones es tener también la responsabilidad
de decir, pero también hacer las cosas. Esa forma de decir cada uno el mensaje a su manera es lo que nos llena el corazón y que nos llena el alma también, encontrarnos cada noche a las 22 horas en esto que es Verdades Ocultas y transmitir lo que muchos no puedan decirlo. Porque a nosotros también nos duele, porque a nosotros también nos pasa. Hay alguien que también, dentro de esa aflicción que nosotros hablamos, cuando iba llevando la cruz, porque Dios también entrenó a ese Jesús clavado en la cruz y vivo después. Lo entrenó para que sepa reconocer la aflicción de Él, en su dolor, la pena y la angustia, por ver cómo sus hijos sufrían por el mismo pecado. Porque nosotros a veces somos los artífices de nuestro destino. Como los políticos en el día de hoy son los artífices de la vida miserable que llevan al ciudadano a vivir como estamos viviendo hoy. ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? Porque Dios también preparó a Jesús ahí, llevando la cruz en ese madero, para poder soportar y ver la aflicción a través de su dolor, también la salvación. Lástima que no podamos decir eso de los políticos que nos circundan hoy en la vida social y política, ni de la Argentina, ni de la provincia, ni de la ciudad tuya. Es prácticamente un mandato divino de Dios, que Dios también, a través de su Hijo, nos sigue regalando. El ministerio de la palabra, por ejemplo, en los medios de comunicación, que no existe. El ministerio de contar realidades, de contar verdades. Esa responsabilidad, muchos no quieren agarrarla, no quieren tomarla, no quieren ejecutarla ni ejercerla en sus lugares de los medios de comunicación donde están. Estos dos que ustedes ven acá, sí. Nosotros elegimos el ministerio de la palabra. Nosotros elegimos ser como lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ser sobrios. Elegimos también la aflicción para entregarle el mensaje. Primero el mensaje de Dios también. Porque si hablamos de buscar y hacer el bien en todo sentido, a través de las actitudes del gobierno y a través de lo que nosotros podemos visualizar, podemos palpar y podemos encontrar en cada vecino que nos cuenta las cosas que pasan. Nosotros también somos sobrios, somos responsables y vemos la aflicción, y el regalo más grande es el que ustedes hoy, 2026, después de tantos años de entregar ese Dios a Jesús para el perdón de los pecados, pueda darnos también a través del ministerio de la palabra, que podamos hacerlos despertar a cada uno de todos ustedes, sea donde esté, con quien estén, acompañados, solos, en grupo, con amigos, en familia, pero que despierten. Creo que es la única forma en que podemos sacarnos el lazo y la venda para empezar a ver diferente en una Argentina que se merece vivir diferente. Para santiagueños que se merecen tener una dignidad, el respeto que se merece cada uno. Y para los añatuyenses que también merecemos dignidad, respeto y valoración por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que queremos ser. Esto es el fundamento, el sentimiento de lo que significa verdades ocultas. La verdad que te hace libre. Ojalá. Muy bien. Muy bien, Dani. Yo, para empezar, como siempre les digo, la editorial de hoy,
trato de escucharte con la máxima atención, porque siempre tus alocuciones generan en mí que debo obligarme a prestarte mucha atención, porque dices cosas muy importantes. Sinceramente, ya he hecho la explicación, todo el fundamento de por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión. Yo voy a hacer uso de la palabra para hablar políticamente de la situación en la que estamos viviendo. Santiago se está despertando, indudablemente se está despertando. Explicarles de que uno hace estas cosas y dice estas cosas aprovechándonos que ahora simplemente tenemos una elección para elegir intendente en la municipalidad de Añatuya, el pueblo de donde estamos transmitiendo. Nosotros vamos a ir a elegir intendente dentro de unos meses, quizás 2 meses, 3 meses, no más. Y que relacionamos lo mal que vivimos en Añatuya con lo mal que vivimos en la provincia toda de Santiago del Estero. Y me dirán, ¿sabes qué pasa, Floridia? Que las elecciones para elegir gobernador de la provincia ya pasaron y fueron este 26 de octubre que acabamos de terminar en el año 2025. Y yo te digo, sí, claro que sí. Gracias a Dios no estamos perdidos en el tiempo nosotros. Somos coherentes de eso. Somos conscientes. Y que fue elegido un hombre que ganó yo sinceramente, se los digo, por el 60%, 70% de los votos. Lo que pasa es que cuando vos vas a una elección a gobernador en esta provincia, vos no sos libre de opinar aún mucho tiempo antes de una elección para gobernador. No se te abren las puertas. De ningún tipo se te abren. Máxime si la opinión que saben ellos que puede generar vos, en este caso nosotros, peor todavía. No solamente que no se te abren, sino que te la cierran. Entonces, el pueblo, la sociedad, se valora y actúa en base a las expresiones que se escuchan por los distintos medios, pero únicamente a favor del candidato del oficialismo. Esa es la verdad. Entonces, cuando el pueblo, una sociedad, escucha únicamente una sola campana, es la que está predispuesta a hacerte ganar una elección. Eso pasa en Santiago. Vos no puedes, no tienes derechos
A vos no se te facilitan las cosas, al contrario, te las dificultan, te las ahogan, te las ahorcan y te terminan matando. ¿Cómo te terminan matando, Floridia? Porque ganan siempre ellos. Porque tu opinión jamás va a ser escuchada. Porque la opinión que vos puedas tener para señalar, por ejemplo, que los caminos en Santiago del Estero son un desastre, que no hay ruta en esta provincia que esté sana. No hay ruta. Está todo hecho pelotas. Todas las rutas en Santiago del Estero están hechas pelota. Pero no es de ahora. No es de estos últimos años. Ya vienen hechas pelotas porque hace 22 años que te gobierna este mismo sistema perverso, que se llama Frente Cívico, la unión más nefasta, la unión más macabra que se puede concebir, en donde dos partidos políticos, como el peronismo y el radicalismo, se unieron para hacer lo que hoy somos. Pero eso vos no lo vas a leer en el diario El Liberal. Pero eso vos no lo vas a leer en el Nuevo Diario. Porque todos están comprometidos, porque todos están entregados. Porque el dueño del Liberal es el mismo dueño del Banco Santiago del Estero. Porque es el banco financiero que la provincia eligió para que toda la cantidad de plata, la millonada y millonada y millonada, fueran a parar al tesoro del Banco Santiago del Estero. El dueño del Banco Santiago del Estero es el mismo dueño que te lleva te hizo llegar las boletas de luz hoy. Dándose el lujo de quitarte en el cobro de la boleta de luz hasta sacarte el 50% de tu sueldo. ¿Sí? Mirá, vos tenés un juicio en la justicia, en donde el juez te ordena que debes pagar un resarcimiento económico a quien te ganó el juicio. Los jueces tienen y están capacitados a través de la ley para quitarte hasta el 30% de tu sueldo. Porque si no, si el juez determina que vos debes pagar más del 30% de tu sueldo, se le arma un quilombo al juez, porque no puede por ley sacarte más del 30%. Es decir, que el que te ganó, el que quiere resarcirse económicamente, lo debe hacer, va a cobrar por resolución judicial, pero hasta el 30% del sueldo, hasta que termine de cubrir el monto por el cual o a través del cual vos tenés que pagar la suma total
que has perdido. Pero aquí pasa, en esta provincia, pasa todo al revés. Los jueces que saben que la empresa EDESE te llega a hacer pagar por mes una boleta de luz en donde te sacan el 50% de tu sueldo, no dicen nada. Claro, si el mismo dueño de EDESE es el mismo dueño del diario El Liberal. El mismo dueño del diario El Liberal es el dueño del Banco Santiago, que es el agente financiero de la provincia. Repetime, Muni, ¿qué significa ser agente financiero? El agente financiero es el que maneja la plata que viene de la nación en miles de millones de dólares. Ese es el agente financiero. Es decir, vos tenés un tipo que además de ser el dueño del Liberal, el dueño del Banco Santiago, el dueño de la energía eléctrica, también es el dueño de Canal 7, el único medio televisivo. Ese don de la palabra que dice el periodista es el don que Dios nos lo dio, pero que estos tipos que actúan como verdaderos diablos, estos tipos que actúan como verdaderos Satanás, es que con su poder terrenal te impiden a que podamos expresarnos de manera libre. Por eso Santiago vive en el peor de los tiempos y en el peor de las oscuridades. Porque todo este sistema se conformó, se armó a través de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a través de los pastores que se hacen también los estúpidos y que te dicen, no, nuestra misión aquí es de predicar y de evangelizar, nada más. Porque nosotros no somos de este mundo, te dicen ellos. Si bien es cierto, vivimos en este mundo, ya no somos parte de él. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué plantean las cosas de esa forma? ¿Quién es peor de todos estos? Nadie se hace cargo de esta responsabilidad de las conductas de los seres humanos. Nadie se quiere hacer cargo. Mirá cómo vivimos. Mirá cómo vivimos. En Añatuya vivimos en una absoluta podredumbre. Mire, han pasado ya como 10 días que dejó de llover. Hay barrios donde no se puede transitar. Cuando vos le reclamás al gobierno de la provincia que mandés una ley ahora que tenés mayoría absoluta para que se cambie y se saque la concesión de EDESE y vuelva a manos del Estado para que sea el Estado el que maneje tamaña cantidad de plata. No, lo que pasa, Floridia, es que del año 95 hasta el 2090 fue concedido
a través de una concesión el manejo de la energía a manos privadas. ¿Y a mí qué mierda me importa? ¿Para qué está el Estado? El Estado tiene que coexistir aún por sobre todos los manejos, aún de los privados. Cuando tenés un pueblo sometido como es el nuestro, el santiagueño. Porque si no lo haces Elías Suárez, si no lo hace Gerardo Zamora, sos el socio, sos el cómplice de la empresa de energía EDESE en cuanto al acaudalamiento y el recibir del dinero de un pueblo al que someten choreándoles hasta el 50% del sueldo de cada santiagueño. Son socios. Hay que sacarle, así sea la concesión del manejo de la energía hasta el 2090, hasta el año 2090. Cambiar la ley. Manda una ley. Y una vez que sea ley en la provincia, manda a las fuerzas del orden provinciales para que se dé cumplimiento a la ley que salió del Congreso de la Cámara de Diputados santiagueño, que defiende con hidalguía, con valores, con dignidad el choreo al que lo someten al pueblo santiagueño. Manda otra ley para que nunca más los 60.000 empleados de la administración pública se vean obligados a depositarle más de 100.000 pesos por empleado a la aseguradora Hamburgo, que tiene al mismo dueño del Banco Santiago del Estero, de Canal 7, del diario El Liberal, de EDESE. Y que le dejen de chorear a este pueblo, canallas y sinvergüenzas como ustedes, que hace 22 años están en la provincia gobernando. El don de la palabra, el don de la postura, es el don de la dignidad, es el don de rescatar valores que se perdieron. Ese es el don de la palabra. Donde todos, sabiendo lo que significan las palabras, se hacen los estúpidos. Desde los cardenales, desde los obispos, desde los curas, como también de los pastores que se escudan en una palabra que ellos mismos la usan para defraudar hasta sus seguidores. Estas son las verdades. Esto es lo que hay que hablar. Esto es lo que hay que decir. Por eso, porque ellos necesitan callar. Ellos necesitan que seamos sordos, ciegos, mudos, para hacernos los que nos hacen. Porque ellos no quieren que Santiago se entere que el de Otumpa, el de Ojo de Agua, el del Albardón, el que limita con Santa Fe, que no se entere que aquel camino que te lleva para el Chaco santiagueño, sepan en toda la provincia
que vivimos en una provincia hecha pelota, que no se crea una miserable fuente de trabajo, no hay una desgraciada fábrica que genere independencia de vida en cuanto a la economía de la sociedad. Ellos quieren que no se enteren que en el hospital de Añatuya no existe un miserable remedio para nadie. Ellos quieren que nadie se entere que ahora, porque llueve, pero la época es de sequía, ni el gobierno de la provincia de estos corruptos, como Suárez, como Neder, como Zamora, el agua que le llevan a la gente de la zona rural, le cobran en viaje hasta 100.000 pesos para dejarle un miserable 1.000 litros de agua. Eso no se refleja en los diarios, eso no sale en la televisión. Y tienen de cómplices a todas las FMs de toda la provincia, no solamente de Añatuya. No solamente de Añatuya, a todos los tienen comprometidos, cagados de miedo. Esa es la verdad. Por eso ganan como ganan. Por eso nuestro desafío en las próximas elecciones a intendente en Añatuya, para enfrentar ese poder, para hacerlos que se traguen las chapas, los bolsines. Porque aquí hay que rescatar la dignidad antes que nada. Por eso nos sentimos capaces. Porque si alguien cree que estamos equivocados, que se planten. Vamos a dar la batalla, vamos a dar las discusiones. Tienen un pueblo sometido, cagado de miedo. El don de la palabra. El don de la palabra. Cuando vos no tienes palabra, cuando vos no te puedes expresar, la democracia no sirve de nada. No tiene vida. Ellos generaron este círculo vicioso del hambre. Círculo vicioso de hambre. Y especulan con eso. Para cuando llegue la elección, vayas a pedir comida. A cambio de eso, poné tu voto, por favor. Así te dice. Algún día esto va a cambiar. Algún día. Este pueblo va a volver a recuperar la dignidad que la tuvo. Yo por mi reloj biológico, es decir, por la edad que ya tengo, puede, como no, que llegue a verlo. Pero la generación de Dani, la generación del 50,
ellos seguramente, si persistimos, si perseveramos, esa generación, la de Dani, es la que volverá a darnos la sonrisa a la mayoría de los pueblos que aún creemos que podemos cambiar. Es lo que siento. Y no creo equivocar. No creo. Así que vamos a dar la batalla. Dan. En esa lucha que dice Osvaldo, de cómo dar la batalla, tenemos que empezar a preguntarnos primero quiénes fuimos y qué es lo que somos hoy en día en el país y en la provincia de Santiago del Estero y en la ciudad de Ñatuya. ¿Qué fuimos en Santiago del Estero? Luchadores, descendientes de inmigrantes, la provincia que recibió más inmigrantes sirios y libaneses fue Santiago del Estero. La provincia que más extranjeros recibió en la provincia, sirios y libaneses. Qué raíces, qué crisol de raza, ¿verdad? ¿Qué somos hoy? Hoy somos un pueblo realmente santiagueño abatido por las injusticias de aquellos que tendrían que habernos cuidado y no nos cuidan. Hoy somos un pueblo sumiso y con hambre, como decía Osvaldo. ¡Cuánta verdad! Eso es lo que somos. Un pueblo que en un momento se conformó con poco, prácticamente con nada, con una chapa, con un bolsín de mercadería, con una bolsa de cemento. ¿Con qué más? Con unos cuantos pesos antes de las elecciones. Como se acostumbra todavía a pagar el voto, como se acostumbra a desterrarte de la dignidad de cada ser humano en Santiago del Estero y en la ciudad de Ñatuya. ¿Qué somos los santiagueños? Pero también debemos preguntarnos qué queremos ser. Si queremos seguir siendo los sumisos que nos regalan, que nos venden y nos compran, con una chapa, con un bolsín, con un abrazo, una palmada en la espalda. Te quiero mucho, mami, te quiero mucho, papi. Ay, mijito, ya te meteré un par de zapatillas. ¿Por qué tenemos que acostumbrar a nuestros niños recibir una zapatilla del ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué dejar esa dignidad que cada padre debe tener en su familia y en su vida? De permitir que sigan viniendo uno tras otro, que nos den de comer las sobras de ellos, porque la mercadería, el bolsín que te dan a vos, eso es porque les sobra, no porque lo prepararon para vos con mucho cariño, no, el que te tiene preparado para darte algo, con amor, no te lo da porque le sobra, te lo da de corazón. Ahí también está Dios. Pero en esto que te dan, únicamente para las elecciones, dinero, chapa, cemento, un bolsín de mercadería, te dan lo que a ellos les sobra. Date cuenta, tenés que despertar, si no, nunca vamos a saber qué es lo que queremos ser como santiagueños, como añatuyenses. Nunca vamos a saber así. El despertar de cada santiagueño, de cada ñatuyense, cada rincón donde estés vos, depende de uno.
No depende de ellos, de los políticos de turno no depende. Porque si fuera por ello, seríamos los clientes perfectos de cada elección. Los esclavos perfectos, mejor dicho. Y nunca terminaríamos de saber quiénes somos y qué es lo que buscamos para hacer dentro de esta bendita provincia, nacida allá, fundada por 1553, que comenzó a la vera del río Salado. Esos no fueron los sueños de Francisco de Aguirre. Esos no fueron los sueños de nuestros indios, de nuestra raza, de este crisol de raza que hay en Santiago. Nunca será. Porque en ese entonces se buscaba despertar, construir, proyectar, encontrar en la vida diaria del santiagueño una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser en estas próximas elecciones los esclavos del poder de turno? Ojo, y esto no es apología del delito, ir y reventarlo a cualquiera. No, no estamos diciendo eso. Despertar de ese letargo que nos han metido en la cabeza hace décadas, más de 22 años ya, del Frente Cívico, que no nos dejaron ser, que nos mintieron tanto para darnos una cosa, para entregarnos parte de algo con esta mano, y con esta mano con guante blanco y un látigo en la mano, hacernos recontra cagar donde más nos duele, porque nos quitaron la dignidad de tener el plato de comida con el sudor de nuestro trabajo, mientras que el corazón que te daban era de plástico. No era un corazón verdadero, porque te quitaron la esencia del santiagueño luchador, te quitaron la esencia de qué es lo que quería ser el día de mañana. Porque nosotros como santiagueños hoy, después de tanta confusión, de tantas décadas, dormidos con esa inyección de letargo, de que éramos pobres en una provincia pobre, mientras otros se enriquecían. Una de las provincias con los sueldos más bajos de toda la Argentina. Por más que te digan que te damos algo, te dan con esta mano y te quitan con la otra. Y vos sabes que es verdad. Vos sabes que es verdad. Entonces, ¿por qué seguir siendo lo que ellos quieren y no ser lo que nosotros queremos ser? Ellos sí tienen algo en claro, les advierto. Ellos sí tienen algo en claro. Los que hoy nos gobiernan a nivel provincial y a nivel ciudad de Ñatuya sí tienen algo en claro. Que ellos quieren todo para ellos. Si reciben 100, 1 es para el pueblo. Los 99,9 para ellos. Entonces siempre vamos a ser los esclavos de. Porque los que no tienen claro nada somos nosotros. Los que no tenemos la claridad del camino que queremos seguir, que queremos construir, o despertarnos de ese camino tapado de mediocridad, de miseria, de pobreza, de una mentira fabricada hace más de 22 años. Somos nosotros los ciudadanos. Y así también, como hicieron en la provincia, nos hicieron creer en la ciudadanía tuya también. Y todos caímos en la volteada. Con el son de la bandera y no es, ojo, tengamos algo en claro. No es porque sean peronistas los que cometen el error, no. No, señor, no se equivoquen. Los que cometen error a través de su partido y levantan la bandera de su partido supuestamente en nombre del Partido Peronista Radical o quien sea y cometen los errores
y son corruptos, ladrones, atorrantes, sinvergüenzas, no son porque el partido les dijo que hagan eso. Son porque esos representantes de ese partido y esos representantes de esos ciudadanos que lo eligieron encontraron lo más fácil para llenarse los bolsillos. O sea que no es por el partido, sino es por ellos mismos. Cansados de escuchar ya. Ah, sí, claro, porque son peronistas, por eso roban. No, no te equivoques. Conozco muchos que no son peronistas. Aunque hay que hacer un mea culpa, en eso estamos de acuerdo. Conozco otros que son de otros partidos. Viven robando, viven choreando, viven sacándole la dignidad a la gente. Viven sacándole el trabajo. Viven robándole la esperanza. Los encuentran con autos truchos robados por ahí. Entonces no me vengan con que los ladrones son los peronistas, porque eso le hizo creer uno y después lo siguió el otro. Esa pelotudilla no va. Los hombres que representan a una ideología política son los que se equivocan, porque los preceptos en los cuales se basan los principales partidos políticos de la República Argentina no hablan de robo, hablan de dar. Entonces aquellas personas como Perón y Irigoyen no hablaron jamás de robar, hablaron de dar, de brindar, de entregar calidad de vida a sus ciudadanos. Entonces, ahí quedamos de acuerdo que los hombres y mujeres que están dentro de un partido no son el sentimiento mismo ni la actitud que predomina en esa persona dentro de los preceptos del partido, del por qué, para qué y por qué fueron creados. Entonces, eso de que, porque son peronistas, porque son estos, son los otros, son los que roban, no, ya está. No nos vamos a seguir mintiendo. Que hay quienes usaron los partidos políticos para robar, es cierto, estamos de acuerdo. Por otro lado, hay muchos que saben cómo se destruyó, cómo se destruye la vida sociopolítica de la Argentina hoy, y la vida sociopolítica, económica, cultural de la provincia de Santiago del Estero. Y ahí saben también, como el pícaro que tenemos aquí en la Intendencia en la ciudad de Ñatuya, Julio Ernesto Castro, familia, y la yunta de atorrantes que tiene a la vuelta, atorrantes corruptos y vagos de mierda, son los que te metieron el cuento de que ellos eran y hacían la justicia social. Entonces basta de mentirnos. Basta de querer justificar lo injustificable. Para los que lo siguen, para los que todavía creen en esa misma mentira. No, porque es el doctorcito, el amigo. Mentira, ya no es nada de todo eso. No queda ni la sombra de lo que fuera Julio Ernesto Castro hace 8 o 10 años. No es el mismo que ustedes conocieron. Se olvidó de eso. Se olvidó del respeto, de la dignidad al militante, se olvidó del respeto y la dignidad al ciudadano de la ciudad de Ñatuya. Se olvidó de todo eso. Ahora, ¿cómo construimos una ciudad destrozada psicológicamente, ideológicamente, estructuralmente, por Julio Ernesto Castro? Será mucho el trabajo. Pero lo que tenemos que empezar a prepararnos somos cada ciudadano, desde ahora, no desde que empiece el próximo intendente, no. Tenemos que empezar a prepararnos ahora.
Porque todo lo que haga usted y usted también, y ustedes chicos, de aquí en adelante, será responsabilidad de todos. Quien llegue a ser intendente en la ciudad de tuya. Y él o la que llegue tendrá que tener mucho cuidado con faltarle el respeto al ciudadano, con utilizar de nuevo su partido político o su figura política para cagarle la vida al ciudadano, porque nosotros no vamos a permitir de aquí, así como lo hacemos con uno, lo hacemos con todos, porque lo que más nos importa es la vida y la dignidad y el respeto a nuestros comprovincianos, a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos. También estaremos viendo. Ahí es donde queremos que nosotros empecemos a ser, a ver qué es lo que queremos ser, quiénes somos. Somos añatuyenses con ganas de volver a vivir esa época dorada de la ciudad de Añatuya. ¿O queremos seguir siendo los sumisos de siempre, los esclavos de siempre, los que llevan y traen y pegan carteles, los que pintan paredes, los que se dejan forrear y cagarle la vida 4 años más? Y después te vas a volver a preguntar, como nos preguntamos nosotros, ¿a dónde carajo están los 60.000 millones de pesos que Julio Castro recibió en estos casi 4 años? ¿A dónde están? Queremos seguir siendo a esos que nos tratan dentro de la mesa chica. Estos negros, estos pelotudos, lo tenemos así, vamos a darle un subsidio, así se callan la boca, porque así la única forma. Queremos tener dignidad como añatuyenses. Queremos tener dignidad como familia. ¿Qué le vas a decir, papá, vos el día de mañana a tus hijos o a tus nietos? Si votas con la ideología política. No, lo que pasa es que yo me he equivocado también. Le vas a volver a decir, mira, yo me he equivocado y por eso hoy no puedes conseguir trabajo. De nuevo nos equivocamos, ya pasaron. ¿Y cuántas décadas te ha pasado lo mismo ya? ¿Y cuántos años dejaste que te pasara lo mismo? O sea que, entonces, la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer. Seguirás engordando la ambición desmedida de un grupo de corruptos, de ladrones en la ciudad de tuya. Vas a despertar vos y que tus hijos puedan engordar de esperanza, con un trabajo genuino. Y vos con la única responsabilidad de guiar a tus hijos. No tenés que sostenerlo económicamente otros 4 años más. Se hace un encuentro a nivel provincial de cibercrimen. Ahí fue ese encuentro el gobernador Elías Suárez. Yo le pregunto a usted, señor gobernador Elías Suárez, ya que fue el encuentro de cibercrimen, ese encuentro importante, por supuesto, por los crímenes que se hacen a través de internet. Podrá ver también, me imagino, podrá tener alguien capacitado para ver por qué, por ejemplo, en las cuentas de los clientes del Banco Santiago del Estero les descuentan plata que no saben de dónde son. ¿Por qué a los empleados, o mejor dicho, a los clientes del Banco Santiago del Estero, hacen descuentos a los jubilados y pensionados que no tienen ni siquiera la mínima idea de dónde salió esa cuenta? ¿Por qué no estudia, señor gobernador Elías Suárez, a través de ese grupo de cibercrimen, por qué cuando
un cliente deja de ser cliente del Banco Santiago del Estero, le mandan una cuenta, una deuda de 1.300.000, 2.300.000 únicamente porque dejaron de ser clientes y porque no se dejan forrear con estos hijos de puta que le sacan la plata a nuestros jubilados y pensionados. ¿Por qué no hace estudiar eso? ¿Por qué no hace ver dentro de ese cibercrimen en Santiago del Estero usted, señor gobernador Elías Suárez, y demuestre con eso que no es amigo de los que cagan la vida del ciudadano santiagueño? Demuestre con eso. Por otro lado, puede seguir demostrando, señor gobernador Elías Suárez, por qué hoy los pacientes, los enfermos, jubilados y pensionados del PAMI Santiago del Estero no pueden hacerse atender porque está todo suspendido. Porque algún carca, alguna mierda como persona, sacó plata de ahí adentro. Que ni los médicos están pagos desde hace 3 o 4 meses. Señor gobernador Elías Suárez, si usted tiene su mamá o su papá con cierta edad, que usted también va para ese camino, ¿le gustaría que su madre, que su papá hoy no tenga los remedios o no pueda hacerse atender con un médico de cabecera porque alguna basura de mierda, algún hijo de mil les robó, les choreó la plata del PAMI en Santiago del Estero? Hay que ser muy mierda como persona, una basura, una lacra humana, alguien muy nefasto, muy oscuro, para robar plata del PAMI de nuestros jubilados y pensionados, y que hoy, hace 3 o 4 meses, no tengan médico de cabecera para hacerse atender, que los medicamentos no estén llegando. Señor Elías Suárez, puede contarle a la comunidad de la ciudad de Ñatuya, de la provincia, que usted va a actuar sobre esto que le estoy comentando. Haga un estudio de cibercrimen, haga un relevamiento, una auditoría y resuelva rápido lo del PAMI. Yo y muchos tenemos padres de cierta edad que no pueden esperar hasta que usted se le caliente las ganas resolver esto del PAMI. No, señor. Si hay muchos que le tapan a usted, como muchos medios provinciales, que usted los tiene comprados, que los tiene muditos sin hablar porque son parte de sus amigos, porque no van a escuchar esto. No, ningún medio ha publicado, sino más. Pero, ¿a dónde está la plata del PAMI? ¿Usted lo va a resolver pronto? ¿Le conviene que sí, señor gobernador? ¿Por qué le conviene que sí? Porque cada paciente, cada jubilado y pensionado de Santiago del Estero, que siga perdiendo tiempo por culpa de corruptos como los que robaron la plata del PAMI, por ese fraude, cada persona, cada jubilado, cada pensionado que le pase algo, usted va a cargar en sus espaldas ese dolor, ese sufrimiento y también esa muerte de alguno. Le advierto, señor gobernador, resuelva ya ese tema del PAMI. Ciberdelito en Santiago del Estero. Dijo Carlos Silva Neder, vicegobernador, y quiere que la policía de la provincia esté preparada. Preparada. Muy bien.
Sí, lo felicito. ¿Y cómo va a estar preparada con los sueldos que le dan? ¿Cómo va a estar preparada si, por ejemplo, Distrito Añatuya, Departamento General Taboada, faltan móviles, faltan más agentes en las calles? Los que están haciendo lo que veo en esta parte de la ciudad de Añatuya, en el Departamento General Taboada, lo están haciendo a pulmón, resolviendo crímenes impresionantes con la rapidez que lo están haciendo. Eso habla de lo profesional, Eduardo, ¿eh? Sí, claro. Eso habla de lo profesional que son. Pero hay que darse cuenta que la policía, los efectivos policiales, el agente, son hombres, son mujeres, son personas que también, si están dentro de una fuerza y hacen el trabajo que hacen, necesitan tener una mejor calidad de vida también, como un buen sueldo y todo lo que corresponde a ellos, todo lo que conlleva trabajar en un lugar, si bien es cierto, entre comillas, seguro, por lo menos un buen pago a fin de mes, por lo menos medio de transporte que no le falte combustible. ¿Usted sabía, señor gobernador Elías Suárez, que hay testaferros que corresponden a amigos suyos? Todavía no voy a decir los nombres, pero usted debe saber bien a quién me refiero. Que son testaferros que le venden el combustible en la provincia. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que tienen 12 camiones cisternas con bandera nacional? Que son empresas santiagueñas, con testaferros santiagueños, pero con dueños funcionarios. ¿Usted sabía eso? Bueno, entonces trate, señor gobernador, de rever todo ese tipo de situaciones. Hablamos de encuentros de cibercrimen. Resuelva. ¿Por qué desde el Banco Santiago del Estero les descuentan a todo aquel que ya no quiere ser cliente 1.200.000 o 3 millones? ¿Por qué le descuentan a jubilados y pensionados deudas que ni siquiera la tomaron? Investigue a través del cibercrimen, señor gobernador. Porque hay abuelos que llegan a cobrar a fin de mes cuando únicamente ellos tienen la tarjeta de cobro y llegan a cobrar a fin de mes al banco y está la mitad del sueldo o a veces no está nada. Investigue, señor gobernador, por qué la subsidiaria de suministro eléctrico le corta la luz a algunos y a otros no, porque son amigos. Investigue, señor gobernador, por qué le sacan más, le cobran más de lo que corresponde. Por ley no se debe cobrar más del 30%, ¿estoy correcto? En una factura más de lo que una persona gana. Bueno, el Banco Santiago del Estero, cuando te cobra a través también de DECE, te saca el 50% y a veces el 80% de la deuda. ¿Por qué no investiga eso, señor gobernador? Estamos como algunos van a entender, Wally político, en quichua políticos ladrones. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? Si todo lo que hablamos en esta mesa es la responsabilidad de cada uno de nosotros también, para empezar a discernir y a saber a dónde queremos llegar. Ahora tenemos que esperar para el próximo gobernador. Hace poquito asumió usted, pero tiene la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia.
transformar ese Santiago pujante que todos queremos. Pero también nosotros, señor gobernador, porque los que lo avalan a Julio Ernesto Castro tienen nombre y apellido. En su inicio era Gerardo Zamora, junto a usted, porque usted estaba de jefe de gabinete. También Carlos Silva Neder, hoy vicegobernador. Pichón Neder, senador. ¿Qué queremos decirle? Que mientras ustedes sigan apoyando y avalando a personajes siniestros que lo único que buscan en la ciudad de Ñatuya es seguir enriqueciéndose a costa de las familias humildes. Pero hoy comienzan historias nuevas. Hoy la vida no se les va a hacer tan fácil. Algunos por ahí nos dijeron, tengan cuidado, porque los Ique, que esto, que el otro, porque Zamora, porque Pichón, porque Carlos Silva, porque Elías Suárez, porque Julio Castro. Un carajo. Ya sabemos si nos pasa algo a nosotros o a nuestra familia, de dónde viene todo. Porque muchas veces se manejaron así. No es porque lo inventa Osvaldo Florida ni Carlos Daniel. No. Nosotros no inventamos nada. Lo que inventan las causas son muchas veces ustedes. Pero la justicia de los hombres es muy barata, muy ordinaria. Pero la justicia del que está arriba, eso es como un rayo. Justo, certero y en el momento justo. Ahí no hay vuelta. No se confundan, No se confundan. Porque el que nos cuida a nosotros nunca duerme. La responsabilidad de las sociedades que pasan año tras año, sumidas en el olvido, sumidas en la pobreza, en la burocracia de aquellos que creen que con burocracia van a tapar todo, siempre terminan mal. Por eso nosotros no queremos que somos parte de la sociedad en la ciudad de Ñatuya. No queremos que termines mal. No queremos que termines de nuevo siendo ese tacho de basura al que muchos vienen y tiran toda la porquería. Durante años nos ha pasado eso. Durante décadas. Por eso, hoy tenemos que vivir con calles llenas de mugre, llenas de agua, llenas de suciedad, de caca, de olores nauseabundos. Y en materia fecal, por así decirlo, medio decorosamente, que pasan frente del municipio de la ciudad de Ñatuya, frente de la estructura edilicia de la municipalidad de la ciudad de Ñatuya. Por el frente pasan, por el cordón. Y esos teresos pesan más de 2 kilos, ojo, Lo único que faltaba el otro día en la publicación era que le pongan remo y se iban solitos, Tengan cuidado. Nosotros no queremos ver de nuevo como las abuelas de Campo Rosso, nuestros niños en la Merced, mamás y papás que salen a trabajar de Villa Bregú, del Bajo, Villa Nilda, de Liñera, salen con la cabeza baja, salen con zapatillas con las únicas que tienen, porque no pueden caminar de la mugre que hay, porque no pueden caminar del agua que hay, porque no pueden caminar por el olor a suciedad, porque no pueden dejar de espantarse con la cantidad de mosquitos que produce todo eso.
Hoy hablaba con un especialista en el hospital zonal y me decía que han aumentado problemas con las vías respiratorias, niños, adultos, mayores, casi en un 75%, que no era común en esta época del año. Si bien es cierto por el frío, me dice, comienzan, pero no, un poquito más, cerca de julio, agosto, por ahí, donde el frío se recrudece, pero no esta época, me decía. Y le pregunto, ¿por qué, doctor, todo esto? Y me dice, es fruto de la falta de higiene. ¿Por qué? Personas que, por ejemplo, no se bañan asiduamente. No estoy hablando de la higiene personal. Estoy hablando de la higiene que falta en la ciudad, me dice. Por eso son las enfermedades. Hay personas que ya se empezaron a enfermar de dengue de nuevo. De dengue, sí. De dengue. Por la cantidad de mosquitos que hay en la ciudad. Y no son del que viene y te pica uno y te... No. Parece que vienen y te pican de a 200. Porque no se puede estar afuera ya. Entonces, le digo, doctor, entonces todo esto también. Por supuesto, me dice. Es la falta de higiene en la ciudad. Mira hasta dónde llegamos, mira hasta dónde tenemos que seguir padeciendo. De irresponsabilidad. Digámosle decorosamente, la burocracia de los funcionarios que no se han preocupado todavía en la ciudad. No les importa un carajo, no les importa una mierda que usted se enferme, que sus hijos se enfermen. Como un amigo que se quebró hace días atrás en una calle de mierda que tenemos en la ciudad de Ñetuya, en la Merced. Y otro allá en Campo Rosso. Otro en la Leñera enfermo de dengue. Una señora con la moto que cayó en la Avenida del Trabajo. El papá con el chiquito que andaba en el barrio Villa Bregú, que no podía pasar con la bicicleta y no se dio cuenta porque no se veía y había un pozo. Y la criatura casi se ahoga. Porque él, entre tratar de levantarse y sacarse el manubrio de la bicicleta que tenía casi incrustado en el estómago, no se dio cuenta que el hijo había volado para allá. Y él mismo me contaba, sí, yo me hice un raspón, pero no me di cuenta, fui a agarrarlo y ya se me estaba ahogando. ¿Cómo podemos seguir viviendo así? ¿Cómo podemos seguir permitiendo que nos involucren en la mierda de vida que ellos mismos tienen? Porque ellos no van a andar como andamos nosotros. Ellos no sufren como vos sufrís. Ellos andan en sus camionetas, en sus autos, en sus motos. Ellos no frecuentan los barrios que nosotros frecuentamos. No viven porque viven en el centro. Y otros si viven, vienen bien cuidaditos. A ver, yo te pregunto a vos, Julio Castro. Mandalo a tu hijo a vivir en la Leñera, en Campo Rosso, en la Merced. Mandalo a vivir allá, en el Bajo, en Villa Bregú, en Campo Rosso, en las Malvinas. Mandalo a vivir ahí. Vamos a ver si no te duele como nos duele a nosotros. Ver cómo sufre nuestra gente. Por eso existen programas como estos, donde el dolor no es que nosotros lo fabricamos, no. El dolor está. El sufrimiento, la angustia está. No es porque lo diga Carlos Daniel, no es porque lo diga Osvaldo Floridia, sino porque lo dice nuestra gente. Sino porque las madres mismas nos cuentan que sus hijos se enferman de esto, del otro. Una ciudad prácticamente y totalmente abandonada, olvidada.
por los que tendrían que darnos al menos dignidad en cómo se vive, ni si fuese que no conoce lo que es el tema salud. Julio Castro, fuiste doctor, hermano, te olvidaste de ese juramento hipocrático. Pero bueno, la plata se pervirtió totalmente. Lo fácil. Pero también, claro, tener un grupo de vagos atorrantes, corruptos, ladrones, chorros, enfermos, es lo que te da la pauta para seguir haciendo lo que haces. Y después están los otros, los que están mandados desde el gobierno provincial. Ah, no, vos sos esto, vos sos el otro, pero todos me responden a mí. Si no gana Castro, ganas vos, punto, se acabó. Y todos los votos de todos los que representan al fondo, al Frente Cívico, estaba por decir otra cosa, al Fondo Cívico, y realmente parece el fondo. Es un fondo, El Fondo Cívico. Representan lo mismo. Representan que te vivan cagando, que te vivan robando, que no te permitan ser quien quieres ser, que no te permitan encontrar tu dignidad. En Añatuya queremos caminar nuevamente. En Añatuya queremos caminar dignamente por las calles de nuestra ciudad, sabiendo que podemos, que no nos vamos a quebrar las piernas, que no nos vamos a clavar un fierro en las piernas o en los pies. Queremos saber que no nos vamos a inundar por la falta de obras o la falta de limpieza, o que no nos vamos a enfermar por la falta de higiene. ¿Desde cuándo nos volvimos tan apáticos? Tan mudos, tan sordos, tan ciegos. Empecemos a despertar, carajo. Por ahí duele, por ahí sufrimos. Esa sangre que te lleva por las venas tiene que empezar a latir más fuerte. Ese corazón que tienes ahí, hacelo funcionar. Esa sangre que corre por las arterias, algo de amor, de empatía, de calor humano por el prójimo, por aquellos que hoy sufren. Hoy nos mandan un montón de sarta de candidatos a presentarse como posibles candidatos reales para la intendencia de la ciudad de Añatuya. Todos nos venden un verso. Todos nos ponen carita de bueno. Y uno que, ay no, porque hablan de mí, yo no me voy a meter en eso. En esta ciudad de Añatuya, les advierto, para ser intendente de la ciudad de Añatuya, no tienen que ser cagones, no tienen que ser ladrones, no tienen que ser tibios. Tienen que tener la honradez de aquel vecino que necesita que le cumplan las necesidades. Si sos tibio, mejor ni te presentes. Pero si te crees todopoderoso también, tampoco te presentes. Porque no queremos hombres o mujeres que se crean todopoderosos, que tengan únicamente la razón ellos y después nos caguen a palos, o nos quiten lo poco que tenemos. Eso tampoco queremos. Y vuelvo al principio de mi alocución en el inicio del programa. En una fracción de la alocución de este pastor Chuy Olivares, hablaba de esa seguridad que tienen que tener
los pastores o aquel que está al frente de algo, para ser digno, para ser real, para ser conciso y justo en lo que dice. En esa frase tan importante que dijo de ser sobrio en todo. Hablaba de una parte que decía que las personas que buscan o que están delante de una multitud no tienen que ser del todo charlatanes en absoluto, pero tampoco tienen que ser tan efusivos, porque aquel que dice que tiene toda la razón tampoco conviene para el pueblo. ¿Por qué? Porque el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Entonces, con ese concepto, con esa idea que puede tener muchas aristas, ¿verdad? Muchas ramas para explicarlo. Pero la más justa de ser sobrio, mucho más alguien que está al frente como es un político, y en este caso candidatos a intendente, no vamos a creer del todo en aquel que dice: yo tengo la fórmula perfecta para que Añetuya salga adelante. Ahí empiecen a dudar. Tampoco está en aquel que dice: mira, yo creo que esto va así, porque hay quienes me ayudan para que esto salga así. Tampoco te la creas. Entonces tenemos muchos payasos que se están presentando con proyectos inviables para la ciudad de Añetuya. Y tenemos muchos creídos que se creen tener la verdad absoluta de todo. En ese concepto creo que este programa es lo suficientemente sobrio, respetando las aflicciones, porque nos duele que a ustedes les pase lo que les pasa, porque a nosotros también nos pasa. Y estas palabras que nosotros vertimos en estas 2 horas del programa es únicamente para que juntos podamos salir adelante. No somos los dueños de la verdad para nada. Solamente contamos las necesidades de nuestra gente. Con pasión, con orgullo, con respeto, con valoración para aquellos que nos escuchan. Entonces, ¿qué queremos decirle? Despierta. Despierte, Santiago. Despierte, Añetuya, para estas próximas elecciones. Siempre vamos a estar, si Dios así lo permite. Porque esto sí que es verdades ocultas. La verdad que te hace libre. Y en esa libertad que nosotros buscamos, también buscamos y pedimos a ese Dios grande que tenemos al despertar, al acostarnos cada noche, que nos ayude y nos acompañe. Osvaldo, por favor, una oración. Uno. Bueno. Yo siempre, Dani, hago la oración y pido autorización a Dios, porque yo les voy a explicar por qué lo hago, Dani, de paso a la gente. Vos sabes que leyendo la palabra de Dios, he encontrado que hay varios versículos en la palabra de Dios, en la Biblia, en donde el día bíblico
día que está señalado en la palabra, en las Sagradas Escrituras, empieza y termina. Empieza cuando está saliendo el sol y termina cuando el sol se pone. Y como esta oración la hacemos de noche, porque en el lugar donde vivimos, en esta parte del mundo, es de noche, nos damos cuenta, de acuerdo a la enseñanza bíblica, que la oración debe hacerse más bien cuando está el día. Que la noche significa las tinieblas, que la noche significa la oscuridad. Y todos sabemos que la luz es la que ilumina y que la oscuridad representa la contracara de la luz. Por eso es que aclaro esto, porque nos ven desde muchísimos lugares, inclusive donde hay lugares que es de día. Por eso es muy especial cuando yo les pido y le digo, si se me permite, es un permiso especial que yo le hago a Dios. En otra oportunidad le voy a mencionar los versículos bíblicos para que vean que no es invento de uno lo que le estamos hablando aquí. Entonces, con esa autorización y aclarado esto que les acabo de decir, uno sí puede orar de noche por uno. Ustedes que están en la noche, igual que nosotros, viviendo en este momento, sí pueden orar, pero háganlo por cada uno de ustedes. No, pero yo tengo mi familia, tengo mi mamá, tengo mi papá, tengo mi hijo, no sé, lo que tengan. Ya les voy a mostrar, por eso no se pierdan el jueves. Ya les voy a mostrar que cuando vos pidas por los demás, tenés que hacerlo de día. Qué tema, ¿no? Bueno, entonces, pidiendo esa autorización, con el compromiso de que les voy a mostrar bíblicamente que la oración que hagamos por los demás en horas de la noche, se van a sorprender lo que Dios nos enseña, se van a caer de espalda. Háganlo. Si lo hacen por la noche, háganlo por ustedes. Cuando pidan por los demás, háganlo desde que sale hasta que se esconde el sol. Y por ustedes también si quieren. Aclarado esto, hacemos la oración. Dios, les pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre amado, te pedimos, Dios,
que no nos abandones, que no nos dejes solo. Nosotros hemos aceptado Dios a su Hijo como Señor y Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. Que no tenemos vergüenza de mencionarlos ni a usted y mucho menos a su Hijo Jesús, quien es permanentemente olvidado, Señor. Se prefiere pedir a cualquier otro, pero al que menos se le da atención es justamente al único que usted mandó para salvarnos a nosotros, que es a su Hijo Jesús. Señor, yo les estoy hablando desde la fe que usted nos enseñó. La fe es la convicción, es la certeza de lo que se ve y se espera, Señor. No necesitamos imágenes. No necesitamos ningún tipo de manifestación como obra de arte para inclinarnos, para demostrarle a usted que tenemos fe, Padre amado. Dándole gracias por habernos sacado desde donde nos sacó, de besar papeles pintados. Nos sacó de besar figuras de yeso. Señor, usted nos sacó de cargar obras de arte hechas por el hombre y gastarles los pies de esa obra, las rodillas de esa obra que el hombre hizo, y asemejarlas a esas obras con Dios. Usted nos sacó de esa ceguera, Padre. Por eso le damos gracias a usted. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús, quien murió una sola vez. No muere todos los años, como el hombre nos hizo creer de que hay que recordar la muerte de su Hijo todos los años, para que un día, domingo, nos juntáramos todos a comer, a chupar, a tomar vino. Porque al hombre se le ocurrió que hay que festejar la muerte de su Hijo. No nos juntamos para festejar la muerte de Jesús. Nos juntamos para festejar la resurrección. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo que Jesús muere todos los años y resucita todos los años? Tenés razón, Él murió hace 2000 años. Y una sola vez resucitó. Y entonces, ¿quiénes somos los hombres para hacerlo morir a Jesús todos los años? Porque a nosotros se nos ocurrió que un domingo resucitó, cuando en la palabra no te enseña que Él resucitó un domingo. Le pedimos perdón por eso, Señor, por esas ofensas permanentes a las que nos sometemos a usted y a su Hijo, que murió una sola vez y resucitó una sola vez hace allá más de 2000 años.
Gracias por habernos sacado de todas esas cosas. Gracias por permitirnos hacer este programa. Gracias porque hemos aceptado que el Espíritu Santo es a quien dejó usted hasta el final de nuestros días. Gracias por todo, Padre. Y le decimos que lo amamos. Le decimos que todo nuestro corazón es para amarlo a usted. Todas nuestras fuerzas, esta que manifestamos, es para amarlo a usted. Toda nuestra inteligencia es para amarlo a usted, Señor. Y perdónenos nuestros pecados. Yo cada vez le pido con más fuerza, con más exigencia, porque soy consciente de que cada vez me acerco más al final personal, Señor. Y no me gusta pensar de que si no le pido perdón todos los días por los pecados que tengo, me voy acercando al lugar de sufrimiento y de tormento eterno que no quisiera ir. Perdónenos, Señor, los pecados que tenemos. Se lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ya para cerrar el programa, agradecemos a World Group Television, Aceitera General Raíza, Artesanía San Lorenzo, en cuero, oro y plata, de Roberto Loaz, de Cuarta Interiores, de Francisco Robles. Gracias por estar ahí del otro lado, por compartir el programa. Muchas gracias por esa alegría que nos dan cada vez que después que termina el programa, nosotros nos dedicamos en cierto momento a ver la gente que nos vio. Gracias por esa alegría también. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 22. Osvaldo Floridia y quien les habla, Carlos Daniel Quintero Fernández, en esta mesa de conciencia urbana. Verdades ocultas, la verdad que te hace libre. Buenas noches.